Él reconoció, él fue capaz de ver al Hijo de Dios en Jesús. Y entonces fue capaz de reconocer al Hijo de Dios en sí mismo. Y evidentemente eso le hace papa. Pero es que si tú eres capaz de ver al Hijo de Dios en ti mismo, y a ti, que nos estás viendo, si tú eres capaz de reconocer al Hijo de Dios en ti mismo, en verdad te digo que tú eres papa. Hola amigos, bienvenidos a Autosanación. Hoy nos encontramos de nuevo con Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Me alegro mucho de estar con vosotros y bueno, pues vamos a... Encantados de tenerte aquí de nuevo. Y bueno, estamos en fechas navideñas y hemos pensado, bueno, qué mejor que llamar a Ricardo para tratar el tema sobre Jesús de Nazaret. Y vamos a dar, si es posible, otra versión diferente a qué es lo que dice la Iglesia o qué es lo que la Biblia refleja, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos empezar diciendo sobre Jesús? ¿Cuál sería tu otra lectura sobre Jesús de Nazaret? Bueno, es muy interesante realmente que me hayas planteado esta pregunta. Y claro, viniendo de Jesús no me podía negar de hablar de Jesús, ¿no? Lo cierto es que Jesús de Nazaret es una figura tremendamente, podríamos decir, con una gran influencia evidentemente en nuestra cultura, y habría varias formas de plantear el tema, ¿no? Yo voy a elegir una, por supuesto siempre desde todo el respeto que siento por las personas creyentes e incluso también por los no creyentes, porque creo que toda persona es respetable, ¿no? Yo no conocía a Jesús de Nazaret, o por lo menos no lo recuerdo. Al margen estamos de otras creencias, como puedan ser, por ejemplo, las hindúes, donde piensan en reencarnaciones y tal. Yo no recuerdo haber reconocido a Jesús de Nazaret, con lo cual, ¿cómo puedo yo opinar de Jesús de Nazaret? ¿Qué puedo decir yo de Jesús de Nazaret? La verdad es que me pones en un compromiso. Pero no obstante, me voy a mojar. Vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Venga, vamos. Entonces, no voy a hablar del Jesús histórico, porque hablar de una persona que al fin y al cabo ha llegado a nuestros días a través de una serie de escritos, pueden ser evangelios, donde algunos concuerdan, otros no concuerdan, porque tengamos en cuenta que sobre Jesús de Nazaret hay varios evangelios. Están los evangelios canónicos, como el de San Juan, el Lucas, en fin, bueno, los que aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Los oficiales, ¿no? Los oficiales, decir, ¿no? Pero también hay otros evangelios, que son evangelios apócrifos, que también circulaban más o menos por la época de Jesús y que dan una visión de Jesús, sobre todo pues de una época de la vida de Jesús que no aparece en los apócrifos. Entonces, ¿quién fue Jesús? Sinceramente, es difícil dar una contestación de quién fue Jesús, qué es lo que pasó con Jesús. Y bueno, de alguna forma, como no tengo la máquina del tiempo para volverme a ir allí, como el caballo de Troya de JJ Benítez en su momento, que me encantaría ir a hacerle esta entrevista. ¿Te imaginas Jesús haciéndole una visita? Jesús, oye. Sería muy interesante. Es que sería interesante, pero no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí de Jesús? ¿Qué nos queda entonces? Me queda la imagen, me queda la creencia, me queda, volviendo a Jung, que al fin y al cabo es un poco donde yo más he estudiado, lo que me queda es el arquetipo de Jesús. Y mientras que del Jesús físico no tengo dirección, teléfono y móvil, por así decirlo, sí que tengo dirección, teléfono y móvil del Jesús psicológico. Y es de lo que de alguna forma yo estaría dispuesto a compartir con vosotros. El Jesús psicológico, es decir, cuál es la imagen que tenemos de Jesús como arquetipo y qué implicación tiene Jesús en nosotros como arquetipo. Ya en el anterior programa definimos lo que era un arquetipo. Al fin y al cabo, un arquetipo no es ni más ni menos que un programa mental, una estructura mental que nos induce a un comportamiento. Creo que es importante analizar, observar que la idea de Jesús
ha producido un comportamiento en las personas desde hace más de 2000 años. Entonces, en el momento en que induce un comportamiento, esa idea se ha convertido en un arquetipo. Es un programa que automáticamente nos permite acercarnos al concepto que nosotros tenemos de Jesús. Perdona que te interrumpa. Entonces, ¿quieres decir, para que la gente que nos escuche pues lo pueda entender de una manera fácil, vendría a ser todo como una simbología? Es decir, el tema de la cruz, todo lo que le ocurrió históricamente a Jesús, vendría a representar como una especie de simbología, ¿no? Como unos símbolos o una especie de... Sí, ¿no? El arquetipo al fin y al cabo se expresa a través del símbolo. Pero lo fundamental estaría en decir, bueno, ¿qué representa Jesús para mí? ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Jesús? Porque esa imagen me va a producir a mí, o me va a atraer, por así decirlo, mi vida. Me va a condicionar en mi vida. Entonces, analizar el arquetipo crístico es lo que nos puede llevar a conocernos a nosotros mismos a través de esa imagen que Cristo en su momento, que Jesús en su momento hace 2000 años, de alguna forma plasmó o creó, y que ha seguido influenciando en nuestras mentes a través de todos estos milenios, de estos 2 milenios que ha transcurrido desde Cristo. No sé si esto es un poco lo que... Sí, vamos a ver si podemos concretar un poco más, ¿vale? Ya estamos hablando de los arquetipos, que es también simbología. Por ejemplo, el tema de la cruz, el simbolismo de la cruz, ¿qué vendría a representar? Porque realmente cuando lo crucificaron en la cruz, pues imaginamos que habría un mensaje mucho más profundo, ¿no?, que simplemente una crucifixión. ¿Qué representaría a nivel inconsciente la cruz? Bueno, esto que me preguntas es para mí muy importante. Si nosotros miramos simbólicamente qué representa la cruz, esotéricamente la cruz representa la materia, y el hecho de morir en la cruz implica una muerte en la materia, es decir, es llegar a materializar, por así decirlo, toda la vida de Jesús se resume, por así decirlo en principio, en esa muerte en la cruz, pero aunque se resume ahí, es decir, es la culminación de la obra de Jesús, no representa la totalidad de la obra de Jesús. Son dos cosas diferentes. Sí que es cierto que ahí se produce una inflexión, hemos llegado a la muerte de Jesús, pero ¿qué significa la muerte de Jesús? Esto para mí sí que es importante. ¿Qué significa luego posteriormente la resurrección de Jesús? Pero fundamentalmente, ¿qué es el mensaje que nos transmite Jesús? Ahí es donde está la esencia del problema, que nos va a inducir, según entendamos este mensaje, nos va a inducir a un tipo de comportamiento o a otro tipo de comportamiento. Y yo creo que todos lo hemos entendido mal, el mensaje. Bueno, todos los hemos entendido de una forma. Yo creo que ahí existe una forma predominante de entender el mensaje de Jesús. A mí me preocupa cuando se dice, es que Jesús vino y murió por nuestros pecados, por ejemplo. Automáticamente nos está induciendo un complejo de culpa muy importante. Sin embargo, si analizamos realmente las palabras de Jesús en los 4 evangelios, a mí lo que más me llama la atención, pero digo que a mí, no quiere decir que a otro le llame la misma atención. A mí me dice, mi Padre y yo somos uno. Yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Estas dos, por ejemplo, frases me llaman muchísimo la atención porque resumen un poco la creencia de Jesús de Nazaret. Mi Padre y yo somos uno. Me está diciendo de que él se siente identificado con algo que llama Padre. Si entendiéramos realmente qué significa ese Padre, que está muy relacionado en principio con la creencia judía, más que y hebrea, de hecho, porque no es lo mismo judío que hebreo, pero bueno, en general se tiende a confundir, del Yahvé del Antiguo Testamento, automáticamente él se identifica, cuando dice mi Padre y yo somos uno, se identifica con ese Dios. Y esto tiene una serie de consecuencias. Esto tiene una serie de connotaciones muy importantes, porque cuando a él le preguntan, di si eres tú el Hijo de Dios,
él nunca dice, él de hecho es curioso porque él habla mucho de yo soy el Hijo del Hombre. No dice que sea el Hijo de Dios, en principio. Pero sin embargo tampoco lo niega. Cuando, si mal no recuerdo, yo estoy echando mano de la memoria, puedo equivocarme, pero cuando está ante Pilato, dime si eres tú el Hijo de Dios, dice, no, o ante Nicodemo, no lo recuerdo en estos momentos exactamente. Porque hay que decir a todos los que estén viendo este vídeo que esto es algo improvisado, con lo cual ha surgido así, bueno, y me parece que la frescura de la naturalidad pues también es buena, ¿no? Pero si mal no recuerdo, no sé si es Nicodemo o si en este caso concreto fue Pilatos, cuando le preguntan, dime si eres tú el Hijo de Dios, creo que fue Nicodemo, es cuando dice, tú lo has dicho, es decir, él no lo niega. Luego, ya nos vamos acercando un poco a la creencia de ese Jesús de Nazaret. Y esa creencia fundamental de Jesús de Nazaret produjo un tipo de comportamiento en Jesús de Nazaret, que le llevó a una cruz. Y dice ser que luego posteriormente a una resurrección. No voy a entrar ahora en si esto es simbólico o real, porque cada cual debe de creer lo que deba de creer. Yo no descarto en esa... de hecho, es más, me voy a mojar. Yo sí que creo en la resurrección de Cristo. Pero bueno, esto ya daría tema a otro, si quieres, a otro programa. La cuestión y lo importante para definir ese arquetipo crístico es que tiene unas bases muy sólidas. La primera, Cristo creía que era el Hijo de Dios, pero no era un Hijo de Dios separado de Dios, donde existe Dios y mi Padre, o sea, o mi Padre y yo, sino mi Padre y yo somos uno. Tal y como yo lo capto, ya digo que esto es una interpretación personal y pido ya de antemano, de verdad, a todos los que nos estén escuchando, por supuesto, perdón si le ofendo, porque no es mi intención ofender a nadie, sino todo lo contrario, sino simplemente dar un matiz más. Mi interpretación personal es que él estaba convencido de que era no un hijo separado de Dios, sino como un estado de Dios, una manifestación de Dios en el mundo. Una manifestación física, ¿no? Una manifestación, una emanación. Porque mi Padre y yo somos uno, quiere decir que no estamos separados. Y esto para mí es lo fundamental del arquetipo crístico. Cuando se llega a esa conciencia donde Cristo se identifica con Dios como una manifestación, como un estado de Dios, automáticamente nos está transmitiendo algo fundamental. Y es que está rompiendo de alguna forma con la interpretación del Antiguo Testamento, donde el hombre está separado de Dios. Y rompiendo también la dualidad, ¿no? Claro. Él automáticamente deja de estar separado de Dios para ser uno con Dios. Para ser uno, llamémosle con Dios, para los que no crean en Dios me da igual, con el campo unificado de conciencia universal, llamémoslo como sea. Pero la cuestión es que él se siente una emanación de eso. Y ese es el arquetipo crístico. Esa es la diferencia que marca el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Esta es la diferencia que nos trae Cristo con respecto al anterior. Esta es la diferencia entre el hombre nuevo, el llamado el Hijo del Hombre, como él se llamaba, y el hombre viejo, pegado a Moisés y a las tradiciones. El hombre viejo se siente separado de Dios. El hombre viejo se siente que ha transgredido la ley de Dios. El hombre viejo siente que ha fallado a Dios. Mientras que el hombre nuevo, el Hijo del Hombre, se siente uno con Dios, se siente la manifestación de Dios, viene a cumplir concretamente la voluntad del Padre. Y llega hasta el extremo de la muerte, pero no para salvarnos, desde mi punto de vista, y vuelvo a repetir, con todo respeto a las creencias de todos los cristianos o no cristianos. No viene a salvarnos porque con su muerte nos salva. No es exactamente así como yo lo veo. Él nos salva porque nos cambia la mentalidad y donde automáticamente
permite que nosotros seamos capaces de asimilar el concepto de que somos una emanación del Padre, con lo cual no hemos transgredido nada, sino que hemos venido aquí a vivir toda una experiencia que lo que hace es ni más ni menos que manifestar la infinita potencialidad del Padre. Esta es la diferencia. Este es para mí el arquetipo crístico. Es una diferencia muy, muy importante, muy a tener en cuenta. Date cuenta que al final, aunque Jesús teóricamente lanzara ese mensaje de unidad, como te decía antes, nuestra mente siempre tiende a malinterpretarlo todo y a dividirlo todo. Porque, por ejemplo, en el caso de él siempre hablaba del reino, ¿no? Del nuevo reino. Pero claro, los discípulos pues siempre le decían, bueno, ¿y cuándo va a venir ese reino? ¿No? Es como que pensaban que tenía que ser algo físico, ¿no? Algo que se iba a materializar, siempre pensando en fuera, ¿no? Algo de fuera que va a venir. Cuando realmente o posiblemente ese no sería su mensaje. Claro, cuando habla de reino, dice, mi reino no es de este mundo. Y habla del reino de los cielos. Si nosotros miramos en la tradición antigua qué significa cielo, bueno, el cielo es algo que está arriba, ¿eh? No es algo que esté abajo en principio, pero también simbólicamente representa lo etéreo, la mente. El reino de los cielos es el reino de la mente, es el reino de las creencias, es el reino ¿cómo lo diría yo? Sin desviarme del tema, sería como la estructura psicológica del hombre. Es decir, es el reino de la mente, es el reino espiritual, entre comillas, pero que no deja de ser el reino de tus creencias, de la mente, de cómo tú concibes el mundo. Entonces, su reino no es de este mundo. No es el reino físico, no es el reino de la materia. No, él lo que domina perfectamente es un reino diferente, un reino que se diferencia del reino material, en que el reino material tiene unas características fundamentales. Es el reino de la dualidad, es el reino de la división, es el reino de la multiplicidad. Y ese reino dicen que está gobernado por otro, no por la unidad que representaría al Padre, sino por la multiplicidad, que en su momento también lo podemos observar en los evangelios cuando Cristo se retira al desierto, después de ayunar 40 días, se encuentra simbólicamente con el demonio. Es muy curioso lo del tema del demonio ahí. Él cuando se enfrenta a las famosas 3 tentaciones y se encuentra con el demonio, hay que tener tener claro qué es el concepto del demonio, o concepto del diablo. Que además, etimológicamente, si mal no recuerdo, diablo viene de diabolare. Y diabolare viene de división. Es el reino de la división, es el reino de la multiplicidad. Pero el reino de la división y de la multiplicidad que ha perdido la conciencia de la unidad. Mientras que Cristo y Jesús comprenden el reino de la unidad y se da cuenta que la multiplicidad es aparente, mientras que la unidad es real. Y esto es un cambio de conciencia. Esto es un cambio profundo, donde para Cristo, para Jesús, nosotros no estamos divididos, porque no existe, por así decirlo, como verdad absoluta la multiplicidad en sí, sino que la multiplicidad es una manifestación de la infinita unidad que existe en ese mundo que él llama reino de los cielos y que representa el reino del Padre. Por tanto, por ejemplo, el tema de la creación de la primera iglesia por el apóstol San Pedro, y eso ha conllevado a multitud de iglesias a lo largo de todo el mundo. Esto también sería una manifestación de nuestra mente dual. Bueno, es muy interesante lo que me preguntas, pero yo creo que esto daría para otro programa. Es decir, realmente hay una interpretación tradicional de que cuando Cristo se retira, de hecho, con sus 3, vamos a llamarle, más próximos apóstoles, que son Pedro, Juan y Santiago. Estando los 3 juntos, a cada uno de ellos le pregunta, ¿quién crees que soy? ¿No?
Y uno le dice, bueno, pues yo creo que tú eres Elías, el otro tal. Y cuando le pregunta a Pedro, dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios vivo. En ese momento Cristo, estoy transliterando, no estoy seguro si son estas las palabras, pero más o menos le viene a decir, en verdad Pedro, en verdad Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en ese momento todo el mundo ha dicho, pues lo ha nombrado Papa. Pero si examinamos con mayor profundidad el tema, la cosa no está tan clara. Realmente, Simón, en verdad tú eres Pedro, y Pedro es piedra. Y piedra es, hay que ver el concepto de piedra, que significa litos, literal. Literalmente acabas de decir la verdad, yo soy el Hijo de Dios, y tú acabas de reconocer en mí. ¿Qué es lo que acabas de reconocer? Que yo soy el Hijo de Dios vivo. Pero claro, esto habría que enlazarlo con el programa anterior. El hecho de que tú en un momento determinado en tu mente seas capaz de aceptar una verdad, aunque la proyectes en el otro, es porque la has reconocido en ti. Estábamos hablando de una estructura más compleja, ¿no? Donde en física se llama holografía, ¿no? Un universo holográfico implicaría que tú verías tu propia imagen reflejada fuera, ¿no? Donde verías la misma verdad reflejada fuera, pero el hecho de verla fuera, es decir, de reconocer que Cristo, de que Jesús era el Hijo de Dios vivo, acababa de reconocer su propia divinidad en él. Y esto ya nos lleva precisamente a otro punto importante, Jesús. Nos lleva que al hecho de que Pedro fuera capaz de reconocer la divinidad de Cristo como Hijo de Dios, lo que estaba sucediendo era un verdadero milagro. Y es que Pedro estaba reconociendo a través de esa proyección la propia divinidad suya. Y entonces él con toda propiedad va y dice, en verdad Simón, tú eres Pedro, y sobre esa verdad de lo que acabas de reconocer, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Ahí está el tema. Entonces, ¿podemos interpretar por esto que Pedro realmente lo reconoció de una manera literal? Sí, él reconoció, él fue capaz de ver al Hijo de Dios en Jesús. Y entonces fue capaz de reconocer al Hijo de Dios en sí mismo. Y evidentemente eso le hace papa. Pero es que si tú eres capaz de ver al Hijo de Dios en ti mismo, y a ti, que nos estás viendo, si tú eres capaz de reconocer al Hijo de Dios en ti mismo, en verdad te digo que tú eres papa. Porque papa significa sumo pontífice. Y sumo pontífice no es ni más ni menos que es el mayor puente, porque pontífice significa puente, y acabas de establecer el puente entre el Padre Celestial, es decir, ese, para los que no sean creyentes, campo cuántico de conciencia universal, o sencillamente Padre, contigo. Y entonces, con toda propiedad, Cristo acertó, porque dijo, en verdad, tú eres Pedro, y sobre esa piedra, sobre esa verdad, edificaré mi iglesia. Pero creo que eso, bueno, es una forma de verlo, sin ánimo de ofender a nadie. Por supuesto, no estoy quitándole el valor en estos momentos, ni mucho menos a nuestro Papa o a cualquier creencia que nos lleve directamente a esa conexión como puente con la verdad, con el Padre. Bueno, esto simplemente es pues una conversación que tenemos entre dos amigos y bueno, lo que hacemos pues es intentar investigar, indagar, porque somos dos investigadores, somos curiosos y nos gusta. Entonces lo que hacemos es pues transmitir esto a todos nuestros amigos porque, pues, porque no deja de ser interesante. Simplemente, y por no extendernos más, tener en cuenta una cosa, esto es una forma de pensar, esto es al fin y al cabo una estructura mental, y como estructura mental es un arquetipo. Este es el arquetipo que yo tengo de Cristo. Por supuesto es mi arquetipo, por así decirlo, es como yo percibo el arquetipo crístico, y eso me lleva a un comportamiento en mi vida y atrae en mi vida, por así decirlo, toda una serie de acontecimientos donde observo que el otro no deja de ser una versión de mí mismo. Esta es la imagen que yo tengo de Cristo, no es la imagen que normalmente
se suele tener y no es la imagen que probablemente se ha tenido durante estos 2000 años. Pero bueno, quiero compartir con todos los oyentes o todos los videntes que en estos momentos nos estén viendo, en el buen sentido de la palabra de vidente, pues esta creencia, este arquetipo que para mí me vale, pero que puede ser que para otra persona evidentemente se ha equivocado. Respeto toda opinión. Claro. Muy importante también siempre, y recordároslo a todos vosotros, es siempre mantener la duda, es decir, no tener una creencia fija en algo, sino que simplemente hay que dudar, y lo que hacemos aquí pues intentar buscar otras versiones, intentar investigar, ¿no? Cuando uno mantiene la duda, pues como que su mente siempre se abre más a otro tipo de opciones, y de esa manera pues podremos descubrir muchas más cosas que si nos centramos en una única versión, porque puede ser que sea cierto, pero puede ser también que no. Entonces, correcto. La duda genera inteligencia. Bueno, Ricardo, pues no quiero alargar más esta conversación, que es muy interesante, daría para muchas charlas más. Te esperamos en otro momento. Gracias por haber estado con nosotros, sobre todo compartiendo este tema de Jesús en estas fechas navideñas. Y si quieres puntualizar algo más o ya para finalizar. Agradeceros de verdad el hecho de que me hayáis invitado a este programa, pedir perdón por anticipado porque no ha sido mi intención evidentemente ofender para nada la creencia y la fe de los que nos puedan escuchar, y bueno, desearos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, nada más. Muchísimas gracias a todos. Vale, pues gracias, Ricardo. Y a todos vosotros nos veremos en un nuevo vídeo. Gracias y como siempre, hasta la próxima.